Hola, ¿cómo está? Muy buenas noches, empezando una nueva semana completamente en vivo nosotros acá por TN23 en su programa de análisis a la medida. Sandy, ¿cómo estás en esta noche? ¿Bien? Muy bien, Julio, buen inicio de semana para ti. Gracias. Y para todos ustedes también. Muchas gracias por privilegiarnos con poder informarles y llevarle datos para su propio análisis. Hemos hablado desde la semana pasada, Julio, de la situación del sistema penitenciario desde distintos puntos. Hoy no será la excepción. Es correcto, entonces, ¿será el eslabón más débil? ¿Será el eslabón perdido? ¿Qué será el sistema penitenciario para nuestro sistema de justicia? Lo analizamos entonces en este momento. Comenzamos. Pareciera que la calma llegó a los centros carcelarios de Cantel en Quetzaltenango, ya que según indicó el director del sistema penitenciario, todo está con normalidad. Incluso las visitas se volvieron a reanudar para algunos sectores. Personas han criticado el actuar de las autoridades, pero según el director es necesario mantenerlos viendo a sus familiares para que no entren en un caos y se cometa otra matanza como la del miércoles pasado. Esto es basado por un análisis psicológico que se hizo previamente, según la explicación del funcionario. Recordar que nosotros debemos de mantener cierta tranquilidad y tensión dentro de los centros de privación de libertad. Si se dieron cuenta ustedes, este motín no se inició sino hasta después de que finalizó la visita general. Esto quiere decir que el propósito no es castigar o tomar rehenes de familiares de otros privados de libertad, sino esos tenían otro fin o otra finalidad. Es por ello que la única forma de mantener a los privados de libertad de una manera estable y tranquila a nivel psicológico es el tema de su visita. Es importante que ellos tengan esa convivencia para tener cierta tranquilidad y generar un poco de menos tensión. Esta es una situación difícil que pareciera que no va a cambiar tan fácilmente, por ello esperan los datos de los responsables para tomar medidas más estrictas. Nosotros efectivamente al momento de determinar qué tipo de persona fue la que agredió o tuvo más que todo la actuación directa de este repudiable hecho, estaríamos tomando las medidas pertinentes, porque una persona con este nivel de hostilidad, de nivel de agresión, yo creería que no puede estar con el resto de población, sino tendría que estar de una forma aislada por completo. Y efectivamente. Las investigaciones están a cargo del Ministerio Público. Los fiscales analizan los archivos y videos del sistema penitenciario, pero aún no se ha individualizado a las personas para poder sindicar a cada uno de ellos. Difícil, ¿verdad? Difícil porque al final de cuentas vemos y se desnuda, Sandy, lo que es la realidad del sistema penitenciario guatemalteco. A ver, empezando para dar respuesta a la pregunta, el sistema penitenciario efectivamente es el eslabón más débil en la cadena de justicia, pero lo malo es que ese es el eslabón que une justicia con seguridad, donde también termina siendo el eslabón más débil. Y entonces al final de cuentas tenemos un sistema penitenciario colapsado, anacrónico, con instalaciones que no funcionan, totalmente ahogado en lo que es la corrupción, lo que es la impunidad y encima de todo pues con el control a manos completas y totales de los privados de libertad. Julio, ¿qué tan difícil es manejar el sistema penitenciario y poder marcar pues una diferencia, reformarlo, fortalecerlo? ¿Qué tan complicado resulta ser? A ver, Sandy, el sistema penitenciario hoy por hoy, pues una de las instituciones más difíciles en el Estado en cuanto a los problemas que existen. Pero por eso mismo, fíjate, Sandy, por lo complicado y difícil que es esa institución, por lo mal que está, cualquier cambio que tú vayas implementando va a ser bueno, va a ser apreciado, va a ser bien visto y va a tener obviamente pues esa repercusión. Yo creo que el sistema penitenciario hoy por hoy tendría ya que estar empezando un lobby político, un cabildeo político fuerte en el Congreso, es decir, seguramente las autoridades del sistema penitenciario y probablemente el propio Ministerio de Gobernación, ¿para qué? Para pedir la asignación presupuestaria correspondiente a efecto de que podamos construir al menos 2 cárceles de supermáxima seguridad. El sistema penitenciario tendría que estar haciendo hoy más que nunca el lobby pertinente ante las autoridades de la instancia coordinadora de modernización del sector justicia para la pronta, rápida implementación del control telemático, para la aplicación de medidas sustitutivas y alternativas para delitos menores y para empezar a hablar realmente de una reforma penitenciaria. Pero el problema, Sandy, es que vemos al sistema penitenciario sumido en el sobrevivir día con día. Y el miércoles de la semana pasada pasó esto. No sabemos cuándo vuelva a suceder, pero
lamentablemente no tardará mucho en volver a pasar. Julio, falta de recursos, voluntad política. Así es. ¿Qué factores influyen entonces para que no avance el mejoramiento del sistema penitenciario? Claro, la falta de recursos siempre es muy importante en el tema del sistema penitenciario. Es muy poca plata para 22 cárceles y la voluntad política es otra situación. A ver, perdón, yo no veo al Congreso de la República que esté en este momento debatiendo a nivel nacional el hecho de que de verdad podamos hacer una reforma penitenciaria, y al no ver eso y al no tener esa voluntad política de parte primero de quienes pueden asignar los fondos, y luego no veo un debate público en el cual digamos la reforma policial se hizo, sirvió a medias, ahora necesitamos la reforma del sistema penitenciario. Parece que no le importa realmente a nadie. Es decir, como que tener el sistema penitenciario en este descontrol es tal vez beneficioso para muchas personas, pero tenemos que entender una cosa: el sistema penitenciario hoy por hoy o lo controlamos o nos sobrepasa todavía más y nos sigue poniendo de rodillas. De ahí se están fraguando muchos de los hechos delictivos y criminales que al día de hoy y mañana y pasado mañana y siempre veremos qué pasa en las calles de nuestro país. Vamos a ir con datos, ¿te parece? Les voy a mostrar entonces la siguiente información para que ustedes pues puedan tener más datos sobre esta situación que preocupa sinceramente. El sistema penitenciario es sin lugar a duda el eslabón más débil del sistema de justicia y del sistema de seguridad. Por años la institución penitenciaria ha estado en un abandono que la ha llevado a ser un conjunto de 22 cárceles colapsadas y en control de los reos. Por si esto fuera poco, la corrupción y la impunidad son solo dos de los grandes males que día a día se ven reflejados en el sistema penitenciario. A esto hay que aunarle que, aunque las fuerzas de seguridad y justicia logren sentencias condenatorias, los privados de libertad actúan a sus anchas dentro de las cárceles. Y es aquí, Julio, donde se viene la falta de control. Totalmente cierto. Es decir, Sandy, hoy por hoy tenemos que reconocer algo, es decir, el sistema penitenciario lo perdimos, y no lo perdimos de ahora, lo hemos perdido ya desde hace mucho tiempo. Pero, a ver, ¿hasta dónde va a aguantar, de verdad? ¿Hasta dónde va a aguantar en lo físico y en la poca capacidad que tiene el sistema penitenciario esta sobrepoblación, que ya es una sobrepoblación del 370 y pico %? ¿Hasta dónde va a aguantar con esta situación de la corrupción y de la falta de control? ¿Hasta dónde va a aguantar un sistema penitenciario que al final de cuentas de rehabilitación y de reinserción social tiene absolutamente nada? Yo creo que en Guatemala tenemos que entender algo, es decir, necesitamos ver esa voluntad política que hablamos con decisiones fuertes que signifiquen ceñirse bien los pantalones y hacer algo, es decir, sacar del Ministerio de Gobernación el sistema penitenciario. Llamémosle como querramos, Instituto de Cárceles, Instituto Penitenciario, como ustedes quieran, pero la cosa es de que ya no puede estar en un monstruo que es el Ministerio de Gobernación, que ya le cuesta controlar a la PNC para venir y controlar a este otro monstruito que es el sistema penitenciario. Ahora, yo no sé, fíjate, Sandy, si podríamos, por lo menos a lo inmediato, confiar en el personal penitenciario que está ahora, porque es un personal penitenciario en lo administrativo y en lo operativo que está muy hecho a la corrupción. Entonces habría que pensar probablemente por un tiempo en que sea personal penitenciario o distinto, diferente, o lo traemos inclusive de otras realidades y de otros países para que no creen ese vínculo con los privados de libertad y le invertimos a la tecnología. Solo así vamos a poder hacer algo. Pero lamentablemente, Sandy, lo decimos una y otra vez y parece que le estamos hablando al plasma, a la pared, porque nadie hace nada. Y al final de cuentas, lo que sí es seguro es que dentro de poco vamos a estar hablando de algún otro suceso negativo, por supuesto, que pase dentro del sistema penitenciario. Complicada esta situación, Julio, porque vemos entonces la necesidad que hay de invertir infraestructura, por ejemplo. Correcto. Las condiciones en las cuales se encuentran los centros carcelarios pues son bastante... paupérrimas. Exactamente. Sí. Tomamos en cuenta también la situación en que varios lugares de la Policía Nacional Civil funcionan también como carceletas. Exactamente. Y es bien difícil porque realmente la policía no tiene la facultad para poder accionar entonces, y es una situación que complica aún más entonces esa falta de controles que se puedan tener, y es ahí donde se aprovechan los reclusos, ¿no? Es que, Sandy, de verdad, fíjate que le hemos dicho también en otros espacios, acá siempre en TN23, hay lugares donde los presos no se van porque no quieren.
hasta porque son demasiado educados o porque les sirve el hecho de estar presos porque ahí están más seguros. Fíjate, cárcel de Mazatenango, una que me llama la atención, pequeña, pero con un techo de duralita ya quemado por el sol viejo que con las manos la puedes romper. Me llama la atención también el hecho de esas carceletas que tú hablas. Solo en Quetzaltenango, la segunda ciudad de importancia y tamaño aquí en Guatemala, tanto el preventivo de hombres, que está fuera de lo que es Cantel, está en el centro de la ciudad de Quetzaltenango, y el de mujeres, son casas coloniales con techo de madera y con teja arriba, es decir, podrían irse en cualquier momento, y esa es la realidad que vivimos. Entonces, Sandy, yo creo que también no hemos entendido otra situación. Estamos tan colapsados y rebasados en el sistema penitenciario que tiene que ser la Policía Nacional Civil la que pues preste la ayuda a esta institución, eso sí, en detrimento de la seguridad de los guatemaltecos, haciendo los traslados de los 22 centros carcelarios de los privados de libertad que van a las audiencias. Entonces tenemos que entender que si esto de verdad no lo cambiamos, ese eslabón perdido, que es el sistema penitenciario, realmente ese es el eslabón podrido de la seguridad y de la justicia en Guatemala. Vamos con más datos, Julio, hablando precisamente sobre esas necesidades de infraestructura y de tecnología. Claro que sí, Sandy. Una de las grandes carencias del sistema penitenciario es la infraestructura, tú lo has señalado muy bien. La tecnología adecuada no está al nivel de peligrosidad del crimen guatemalteco, y es que de hecho no hay tecnología dentro del sistema penitenciario. También es una gran debilidad el contar con personal administrativo y operativo. Primero, poco capacitado y poco motivado, y por esa razón muy permeable a ser corrompido, ya sea por miedo o ya sea por el interés económico y el amor al dinero. No se visualiza, lamentablemente, Sandy, por parte del Congreso de la República, asignación presupuestaria para la construcción de verdaderas cárceles en Guatemala. Tampoco se evidencia por parte, en este caso, del Ministerio de Gobernación y de lo que es el sistema penitenciario en sí, esa voluntad de darle la prioridad a una reforma penitenciaria integral y decir, señoras y señores, aquí tenemos que empezar a trabajar en la reforma penitenciaria o la seguridad se nos sigue yendo de las manos, que de hecho ya se nos fue. Así está la situación del sistema penitenciario entonces. El eslabón más débil del sistema de seguridad y justicia queda en evidencia nuevamente en cada situación que se reporta dentro de las cárceles, donde se evidencia también la urgente necesidad de poder transformar, de reformar nuestro sistema penitenciario. Así es, Sandy. Entonces, con eso pues lo dejamos a usted meditando y recapacitando sobre este tema, y mientras tanto nosotros nos vamos a la pausa. Así es, regresamos enseguida hablando del proceso de vacunación nacional. Interesante. No cambie, por favor, porque somos a la medida. La cartera de salud está por iniciar con el registro de otro de los grupos de la segunda fase de vacunación contra el COVID-19. Se trata de las personas mayores de 18 años con enfermedades crónicas como diabetes, cáncer, hipertensión, entre otros, por lo que iniciarán con recibir listados de instituciones que atienden a esta clase de pacientes. Lo que yo dije es que estábamos revisando los listados por instituciones que ven pacientes crónicos, y ahí van de cualquier edad. Ahí estoy hablando de UNICAR, UNAERC, la Liga contra el Cáncer, la Liga del Diabético, etcétera. Con los otros estamos viendo cuál va a ser la estrategia para poder garantizar que de verdad son diabéticos, hipertensos, etcétera, ¿verdad? Porque ahí se nos van a pasar un montón de patojos que digan que son diabéticos o no. Ahorita empezamos a trabajar por instituciones porque lo que estamos evidenciando en los hospitales es que se está agravando muchísima gente joven con alguna comorbilidad. Esto lo estamos adecuando en el plan, porque también muchas de las personas mayores de 60 años ya tienen alguna que otra comorbilidad y los estamos vacunando. Pero todos aquellos jóvenes que estamos viendo en los hospitales ya bien complicados no lo estamos todavía abordando. Entonces, por eso lo estamos haciendo por instituciones. Las autoridades de salud señalaron que más adelante informarán sobre los mecanismos para vacunar a la población con enfermedades crónicas, pero que no llevan un registro en hospitales o centros especializados. Bueno, esto significa entonces que vamos a avanzar un poco más, ¿verdad, Sandy, en este hecho? ¿Por qué? Porque entonces
todas aquellas personas, no importando la edad, que de alguna u otra manera padezcan de una enfermedad crónica, ya lo decía la ministra de Salud, la diabetes, puede ser una cuestión de hipertensión o puede ser cualquier otra enfermedad que le afecte de esta manera permanente y continua, podrá ya empezar ese proceso de registro para la pronta vacunación. La cuestión que yo veo de problema es lo que la propia ministra Amelia Flores decía, cómo realmente hacer ese filtro para que no se cuele aquel que sea más vivo en esta situación y entonces las vacunas no lleguen a quien deban de llegar. Porque ella decía que pues algunos jóvenes podrían incluso pues colarse, ¿no? Como seguramente. Digamos, exactamente, fingiendo coloquialmente. O pues consiguiendo incluso algún tipo de prueba mencionando que tienen alguna enfermedad crónica. Aquí va a ser interesante el filtro y el control que puedan ir estableciendo para poder entonces identificar a las personas, especialmente que no llevan un control. Es correcto. Porque, por ejemplo, en el ICS llevan un registro de las personas que tienen, ¿no? Hay otras instituciones también de salud que tienen sus propios controles, que bueno, tienen el registro, las personas van dándole seguimiento, pero con las personas que o no tienen un diagnóstico en sí o no tienen un seguimiento, un tratamiento, eso va a ser lo complicado, Julio, pero ¿podría funcionar, por ejemplo, hacer una precalificación de vacunación? Podría funcionar, fíjate Sandy, eso sí, podría ser, pero tienes toda la razón, hay instituciones digamos que sí pueden a través de su base de datos decir, mire, esta persona sí padece una enfermedad crónica. Mostrar. Ajá, inclusive los hospitales nacionales, porque ahí llegan, ¿verdad? Exacto. Personas a ese tratamiento ambulatorio, personas con enfermedades renales, por ejemplo, que imagínate tú qué cosa más dramática. El ICS también, pero aquí hay una gran debilidad, es decir, en 18 millones de guatemaltecos que somos, la base de datos del ICS es de más o menos 1.900.000 o 2 millones de personas. Es todavía muy pequeña. Entonces creo que la intención es buena del Ministerio de Salud. Dos problemas, ya dijimos el primero, que puedan hacer esa precalificación sería una de las opciones, me parece muy bien, y segundo, se tendrán entonces las dosis suficientes de vacuna, porque no me imagino, de verdad no tengo idea cuántas personas pueden haber en Guatemala de todas las edades que aún no se han vacunado, que puedan padecer enfermedades crónicas, pero te deseo decir que han de ser muchísimas. Hay varias enfermedades, Julio, que entran aquí, la diabetes, la hipertensión, el cáncer, el tema respiratorio, cardiovascular. Cuestiones renales. Exactamente, son muchas, la verdad. Entonces, la pregunta aquí es, en todo el tiempo que estuvimos esperando de que venían las vacunas, que no, que en ese tiempo largo de espera que se tuvo, ¿no se pudo avanzar, por ejemplo? Creo que sí, en los registros. Exactamente. Sí, pero ¿sabes qué es lo que pasa, Sandy? Esto es muy interesante. Se pudo haber avanzado en muchísimas otras cosas teóricas, pero es que el plan de vacunación, al final de cuentas, nos estamos dando cuenta que es un plan que solo fue eso, un documento, hagámoslo por hacer, y que ahora está saliendo sobre la marcha, es decir, no está funcionando tal y como se previó el plan de vacunación, y que ahora sobre la marcha van haciendo los cambios conforme se vayan ocurriendo. Ahora empecemos a registrar a quienes tienen enfermedades crónicas de todo tipo, después se va a ocurrir alguna otra situación, pero no creo que haya un orden. Fíjate, hoy estaba escuchando la situación de COVID-19 en Latinoamérica. Pues no sirve de consuelo de nada, pero los argentinos también se están quejando de mucho desorden. Pero a pesar de ese desorden, de esa improvisación, bueno, pues es que ya llegaron a más de la mitad de la población vacunada y se están quejando. Pero nosotros, ¿en qué porcentaje vamos? Uy, muy bajo, la verdad, sinceramente. Nos hace falta mucho. Mucho porque las dosis pues tampoco es que estén viniendo eso es otra cosa, grandes cantidades. Principal problema. Exactamente. De hecho, hay alguna conversación para tener con el mecanismo COVAX para que puedan enviar más, porque sinceramente son muy pocos. Imagínate, El Salvador, nuestro país vecino, pues está en la espera para la recepción de más de 900,000 dosis, imagínate, casi 1 millón de dosis, y va avanzando más que nosotros, ¿no? Entonces... A COVAX ya no le creo nada como mecanismo. No sé si es el mecanismo como tal, o no sé si es la forma en que nosotros lo estamos gerenciando desde acá, porque es cierto lo que dices tú. Es más, fíjate que, pues ya que mencionaste El Salvador está vacunando inclusive a personas no salvadoreñas de municipios vecinos en su frontera Salvador con Honduras. Entonces uno dice, wow, ¿y por qué nosotros estamos en la situación que estamos, que no avanzamos, que el plan va improvisado, que va cambiando semana con
con semana que de alguna manera no llegan las vacunas necesarias y ojalá, yo no sé cuándo, pero espero que pronto, ¿verdad? Ojalá en esto de verdad yo me esté equivocando, Sandy, pero espero que pronto podamos decir como noticia aquí para Guatemala para el análisis, bueno, es que llega 1 millón de dosis de vacunas o esas 900,000, aquí nos llegan por poquitos. Pero también la pregunta es, si nos llegan 900,000, 1 millón, 2 millones. ¿Quién las va a poner? Tenemos la capacidad de poder iniciar Sandy, con un plan de una forma más eficiente de vacunación, porque si todavía estamos viendo entonces cómo lograr retener el registro de las personas de la fase que toca, la subfase que toca. no estamos entonces, preparados en ello. Exacto, no nos serviría mucho tenerlas si no las van a saber utilizar Sí, también. y fíjate que ya lo decíamos la semana pasada, el mismo ICSE está diciendo, miren, nosotros podemos vacunar 3,000 gentes al día, pero tampoco quieren que les ayude. Dosis. No les dan dosis. Vamos con datos mejor. Bueno, vamos ahí con unos datos importantes para usted. Y es que Guatemala, Sandy, se encuentra, al menos teóricamente, ¿no?, en la fase 2 de vacunación contra el COVID-19, diseñada para disminuir la mortalidad y carga de enfermedad severa. Actualmente ya se están vacunando a las personas mayores de 70 años y vamos a un paso extremadamente lento. Se abrió el registro, como ustedes lo recordarán, para las personas de entre 65 a 69 años, pero aún no ha iniciado la vacunación. Este es puro registro para ellos. También se espera abrir el registro para las personas mayores de 18 años con enfermedades crónicas, solo registro. Quienes no se han registrado y sean mayores de 65 años pueden hacerlo de forma gratuita a través de la página que ya tú nos has mencionado muchas veces, vacuna.gov.gt, o simple y sencillamente llamar al número de atención del Ministerio de Salud, que es el 1517. Pero es que aquí yo solo veo una intención. La intención es registrar, la intención es, bueno, mire, anótense. Lo que no veo es la acción. Y de verdad, Sandy, tenemos que empezar a buscar los responsables de esta situación. ¿Qué ha fallado con el mecanismo COVAX? ¿Ha fallado COVAX? Pues evidentemente en muchos países sí. Pero ¿por qué ha fallado tanto con Guatemala? Quizá nosotros hemos dejado de hacer algo que otros se han hecho. Ha fallado la negociación nuestra de manera bilateral con todas aquellas farmacéuticas que están produciendo la vacuna. Ha fallado tal vez la parte, no sé, hasta diplomática de venir y decir, necesitamos, señoras y señores, en cualquier país del primer mundo que nos donen vacunas porque es una prioridad para Guatemala. Taiwán dice que nos va a donar vacunas, pero es que ni siquiera la han terminado de desarrollar. China ya las tiene, entonces, pero como no tenemos relaciones comerciales con ellos, entonces no tenemos vacuna. Les digo algo, ¿cómo estamos de mal? Cuba, sí, la isla, ¿con cuántos años de bloqueo Cuba? Cuba tiene un programa de vacunación contra el COVID-19 que está funcionando a la perfección. Y la gente, si tú te das cuenta, en Cuba al menos no termina siendo un país en cuanto al tema de morbilidad alta por COVID-19. Y después decimos, bueno, y no que nosotros en teoría estamos mejor que esos países con bloqueo. Es una lástima lo que está pasando aquí. Totalmente, Julio. ¿Cómo poder ir avanzando con este plan de vacunación nacional? Porque también recordemos, hay personas que ya hace varios meses recibieron la primera dosis. Ahora pues está en el proceso de que ya otros lograron recibir entonces las 2 dosis, tienen la cobertura completa, pero todavía falta un porcentaje considerable que tiene que completar la vacunación. Por lo menos por consuelo, porque tal vez hasta el tiempo ya se le pasó. ¿Sabes qué es una cosa que es triste? Lo estaba escuchando de unos conocidos la semana pasada y lo estaba leyendo también ayer o anteayer. Se ha abierto mucho el turismo de vacunas, el turismo de vacunas en Estados Unidos. Se están manejando alrededor de 22 vuelos diarios, por si usted no lo sabía. Fíjense, televidentes de A la Medida, que están saliendo de Guatemala hacia Estados Unidos. ¿Por qué? Por el simple hecho de que para entrar a ese país, ahí le colocan la vacuna a las personas. Gratis. Gratis, sí. Es increíble, por Dios. Es decir, tenemos, bueno, y tenemos no, porque nosotros no estamos yendo. Aquellos que tienen la posibilidad de hacerlo. Y al final de cuentas, Sandy, yo otra de las cosas que creo y me quiero sumar a lo que tú decías la semana pasada, yo creo que siguen habiendo también grupos vulnerables que no están siendo tomados en consideración, ¿verdad? Porque hay muchas personas que en el día a día tienen un contacto enorme con muchísima gente. Sí. A ver, fuera de que lo decíamos el otro día, no para nosotros que estamos en el estudio, sino que para nuestros compañeros reporteros que están en la calle, que lo necesitan. Pero imagínate, vámonos a otro negocio, vámonos a un expendio de gasolina.
¿Acaso ellos no miran a cientos de personas en el día a día? Entonces tienen ese contacto y tienen esa posibilidad de contagiarse y de contagiar a otras personas. Creo que no tenemos un orden lógico, crónico, ni nada de cómo está la situación. Nos sentimos contentos con vacunar 2.000, 3.000 gentes, si es que se da eso a nivel nacional, cuando países aquí centroamericanos están vacunando entre 10.000, 20.000 personas diarias. Por Dios. Vamos muy lento, Por Julio. Dios. Hay situaciones que se consideran entonces necesidades que son básicas. Por ejemplo, cuando tú mencionas entonces un sector que podría incluso darse el sistema de vacunación, quienes trabajan en venta de alimentos. Venta de alimentos, muy bien. No son una prioridad también. Cuando cerró el país fueron muy oportunos, Correcto. la verdad. Entonces, esos servicios esenciales se deberían de garantizar. Es decir, proteger a esas personas que están entonces laborando en estos sectores para que puedan seguir dando ese servicio y sin riesgo también de contagio a lo interno y a lo externo, te diría. Pero no sé, la verdad, el plan de vacunación, como que esa parte de priorizar servicios les falló, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Les falló completamente. Y es triste el poder observar, de verdad es triste el poder observar otras realidades centroamericanas que están avanzando bastante bien en el tema de la vacunación y no digamos otras realidades latinoamericanas que, wow, uno dice, qué forma de gestionar esta cuestión de la vacunación con un avance total, como Chile, por ejemplo, ¿verdad? Que es, bueno, Chile es ejemplo a seguir para muchas cosas aquí en Latinoamérica, en seguridad, en salud, en justicia, en otras muchas cosas. Aquí mismo, en Centroamérica, hay países que nos están dando una gran lección y lo tenemos aquí a la par, un país chiquitito, con menos gente, con menos recursos, pero que seguramente está haciendo mejor las cosas en la gestión de esta pandemia para poder inmunizar a su población. Vamos con otros datos. Adelante. Claro que sí. Ahí entonces los va a tener usted en pantalla. El portal vacuna.gov.gt tuvo una actualización reciente y le fueron incorporadas nuevas opciones. Ahora podrá consultar o cambiar la fecha y hora de su cita. También podrá actualizar su número de teléfono e imprimir su constancia de vacunación. Con la actualización usted podrá elegir el municipio y departamento en el que desea ser vacunado. Si el registro se realizará en los kioscos implementados por las autoridades, también debe presentar su DPI. Si algún familiar realizara las gestiones por usted, debe proporcionarle su número de DPI y fecha de nacimiento. Pero hoy por hoy, ya para ir concluyendo, Sandy, aquí nosotros en Guatemala nos estamos limitando a registrar personas. Otros países están vacunando. Prefiero la vacuna que el registro, así que ojalá algún día podamos hablar rápidamente que ya estamos vacunando en masa. Exactamente. Bueno, así avanza el sistema de vacunación nacional. Esperemos que con el ingreso de estas nuevas dosis que se tienen previstas para el próximo mes, pues se pueda ir avanzando, porque entonces teniendo si es las que dosis entran, ya no existe la excusa de que no hay dosis, que sí, si hay lentitud en este punto, es momento de accionar un poco más rápido. Vamos a hacer una pausa en este momento, claro, pero seguimos hablando del COVID-19 desde sí, otro punto. Sí, otro punto, porque si no están las vacunas y hay gente que no colabora, bueno, tenemos una mezcla perfecta para no salir nunca de él, ¿verdad? Y estar en medio de esta tercera, cuarta, no sé cuántas olas vamos a llegar. Vamos a la pausa. Regresamos enseguida. No cambie, por favor, somos a la medida. La noche del pasado sábado, la Policía Nacional Civil realizó diferentes operativos en la ciudad capital para establecer el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en negocios para evitar el contagio y la propagación del coronavirus. La institución policial reportó la detención de 171 personas en 2 operativos realizados en zona 1 y 11 de la ciudad. Estos operativos se realizaron con el acompañamiento del Ministerio de Salud y Asistencia Social. En la Sexta Avenida y 14 calles de la zona 1 se aprendieron a 158 personas, mientras que en la 12 Avenida y Calzada Roosevelt, zona 11, a 12 personas por desobedecer las normas para combatir la COVID-19.
Los operativos se realizaron por denuncias que realizaron vecinos de las zonas antes mencionadas. Los agentes y el personal de salud pudieron corroborar que no se cumplió el aforo mínimo, el distanciamiento social y las demás normas para la protección. Los sospechosos fueron consignados a los tribunales de justicia. La noche del domingo, en la megasala de audiencias en el 5º nivel, se realizó la audiencia del motivo de detención ante juez de paz. El juzgador, basado en el reporte policial, resolvió que las 158 personas quedaran sujetos a una investigación por incumplir con las normas para evitar la COVID-19 y les impuso a cada uno una fianza de 500 quetzales para evitar su ingreso a la cárcel. Bueno, tal vez lo positivo de esto es el tema que con el pago de estas fianzas esperemos que el organismo judicial contrate más jueces o haya más sedes o alguna otra cuestión. Pero, a ver, Sandy, es que estamos diciendo cómo estamos de mal con el tema de la vacunación, cómo estamos de mal con el tema de los contagios, cómo vamos de mal como país con el tema del COVID-19 y siquiera tener pues ese mínimo respeto por amor propio, por cuidarse uno mismo a las medidas biosanitarias esenciales que son 3, el distanciamiento social, el lavado constante de manos y el uso de la mascarilla. Pero bueno, ahí vemos que también hay lamentablemente algunos guatemaltecos que no colaboran a esta situación. Sí, Julio, la verdad que en repetidas ocasiones se dicen los pasos básicos para poder prevenir los contagios de COVID-19, el lavado constante de manos o utilización de alcohol en gel o alcohol, también el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, y vemos que realmente no se cumple, ni siquiera con las 3 y mucho menos con algo tan básico como utilizar mascarilla, por ejemplo. Es una situación que también se ha perdido. Hay sin duda alguna un relajamiento social, Julio, y lo podemos ver constantemente. Lo que ha generado un poco de crítica en cuanto a estas capturas es, muy bien, si no cumplieron con el distanciamiento, con las medidas básicas, porque en este momento hay varios eventos que se están desarrollando, pero que también hay un parámetro que deben cumplir al momento de realizarlos, ¿no? Es decir, número 1, el aforo. Sí, que tiene correcto. que ser, bueno, según el semáforo epidemiológico, pero por lo menos el 50% del total de la capacidad del Aquí lugar. estamos en rojo en Guatemala. Imagínate, Sí. y en especial que sea al aire libre para evitar Así uso de espacios cerrados y así. Pero hemos visto también que en muchos puntos del país pues no se cumple, ¿no? ¿Y cuántas capturas se han hecho también? Es que ahí está la cuestión. Yo he visto departamentos, literalmente, Sandy, te lo digo, departamentos donde tú pasas por la carretera y la gente anda sin mascarilla. No sé si será en todo el departamento, pero he visto lugares y departamentos que están en rojo. Departamentos como Escuintla, he de decir. Han de haber otros, pues, pero ese es el que yo he visto por las distintas visitas. Lamentable. Y Ahora, donde se realizan fiestas también. y imagínate, es más, a ver, ayer, fíjate cómo vamos a ligar esta cuestión. Felicitaciones a la gente, por cierto, ya que hablamos de Escuintla, de Santa Lucía, Cotzumalguapa, ganaron un campeonato de fútbol, pero la semana pasada se jugó allá el partido de ida y el estadio estaba lleno. Ellos permitieron el ingreso de aficionados. Entonces, entonces ya ni las mismas autoridades, las autoridades municipales, las autoridades que tienen que estar a cargo, velan por la seguridad de las personas. Pero ahí no vimos capturas, ahí no vimos esta situación. En el interior de la República seguro que esto también está pasando. Y otra cosa que no me parece, al final de cuentas, del todo buena. Ahora la gente sabe, con esta disposición, ¿cuánto le impusieron de multa? Es decir, de caución económica, Hasta fianza. sus Pues, cuentas pueden hacer. 500 quetzales. Ah, bueno, entonces aparto mis 500 pesos y me voy a hacer cualquier tipo de relajo y fiesta. No, hombre, por favor. Estamos hablando de 2 artículos del Código Penal que fueron transgredidos, el 301 y el 305. Entonces, creo que también 500 quetzales fue muy poco para dar una lección. Y aparte de eso hay que recordar algo. Bueno, fueron 500 quetzales, no fueron a prisión, es un juicio de faltas. Así es. Pero el juicio de faltas no termina ahí. Ellos quedaron sujetos a una investigación Es en el correcto. cual, si más adelante se comprueba entonces que ellos pues lo hicieron a propósito, que estaban afectando a otras personas, ya se podría ir incluso a un juicio penal, ¿no? A un caso penal, ya no por una falta, sino que por el tema, dice el 301, quien con su actuar ayudare a diseminar, no dice una pandemia, sino que dice otra palabra, una enfermedad, ¿verdad?
Tremendo. Y el 305 dice que no acate las medidas precisamente sanitarias. Y ni una ni otra aquí, ni una ni otra. Entonces, por eso creo que también fue muy suave esta cuestión. Era el momento, la oportunidad, muy bien el operativo. Ojalá se sigan dando captura masiva, 158 personas y imponer una multa grande, ¿verdad? Pero bueno, ahí estamos. ¿Vamos con datos, Julio? Claro que sí, vamos con datos, Sandy, vamos a ver qué es lo que ha pasado para darle contexto. Ahí lo tiene usted en pantalla. El artículo 6 de la Constitución establece que las personas pueden ser detenidas y llevadas ante autoridad competente, o sea, ante un juez, cuando son sorprendidas en flagrancia. ¿Qué es flagrancia? Estar cometiendo el delito en ese momento, ¿verdad? Esto es lo que sucedió el pasado sábado, cuando a través de denuncias telefónicas la Policía Nacional Civil armó 2 operativos que permitieron la captura de personas que no estaban cumpliendo con las medidas básicas fundamentales de bioseguridad. Sandy, estos operativos deberían ser constantes, continuos y permanentes, y también las denuncias de las personas. Y de manera sorpresiva, te diría yo, en los negocios como restaurantes, bares, discotecas y similares. Llama la atención que a pesar de lo previsto en el artículo 301 y 305 del Código Penal, el juez contralor, en este caso un juez de paz, como tú dices, fue un juicio de faltas, les aplicó una medida sustitutiva baja, equivalente a 500 quetzales, que lamentablemente en este contexto no sirve porque da un mal precedente. Sabes que los jueces de paz pueden imponer multas o sanciones económicas administrativas hasta los 5,000 quetzales. Yo creo que ahí habría que haber aplicado lo máximo para que de verdad la gente entendiera. Porque de lo contrario, aquí en Guatemala, en serio, Sandy, no se entiende a veces si no es por las malas. Pero mira, Julio, realmente pues queda un poco el tema... No sé, la duda, ¿no? Dime. Porque cuando empezaba la pandemia y de las primeras fiestas, así que se viralizaron... La multa fue de 20,000, ¿te recuerdas? Exactamente, entonces, pero también fue como de que rápido estuvo, se dio una celeridad en el caso también, cuando hay casos también que llevan pues todo un proceso, ¿no? Así es. Vemos esto también, ha existido otro tipo de operativos donde también en fiestas clandestinas se ha registrado, de hecho... ¿Te recuerdas el caso de una fiesta clandestina donde una persona positiva de COVID-19 estaba ahí, que mostró incluso la prueba y que al final entonces no hubo ni siquiera un seguimiento, ni siquiera pagó una fianza a esta persona? Sí, también es cierto. Ya nuestra compañera Carla Mejía le dio seguimiento a ese caso y dice, bueno, no se siguió ningún proceso. Quedó en nada. Quedó en nada. Y salió libre sin pagar ni un solo quetzal. Pregunta, ¿cuántas personas de estas 158 pudieron haber estado, no en riesgo todas, ¿verdad? Sino que positivas de COVID-19. ¿Un asintomático, por ejemplo? Por ejemplo, seguramente, es que seguro que más de alguno había allí. Se sabe. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Otros datos. Vamos, claro que sí. Por favor, veámoslos ahí en pantalla. Y es que escuche usted lo siguiente, no es solo el hecho de desobedecer las medidas de bioseguridad impuestas. Este es un problema de salud nacional, Sandy. Por ello, aunque pareciera un hecho o delito menor, realmente está infringiendo una norma penal que no castiga como es debido a quien la infringe. Tenemos que recordar que Guatemala aún mantiene una ley seca a partir de las 21 horas. Asimismo, se observa que hay mucha gente, si usted observa, mejor dicho, que si hay mucha gente en un negocio, restaurante, bar, discoteca, lo que usted quiera, pues mejor retírese, no entre allí. Si el negocio no es responsable, usted sí sea responsable. En bares, restaurantes, discotecas y similares es permitido no usar mascarilla, pero solo mientras se ingieren los alimentos. De lo contrario, siempre deben estar utilizándolas. Lo que pasa es de que la gente se la quita y después se queda hablando y después ya no se la pone y entonces termina siendo un uso totalmente al puro libre albedrío de la mascarilla y lo que yo sí estoy viendo es eso. Fíjate que todavía dicen las autoridades que estamos resintiendo un poco lo del Día de la Madre. El Día de la Madre tú veías los negocios, los restaurantes. ¿Te recuerdas que ahorita se tiene, como tú dices, el 50% de capacidad? Ese día todas las mesas estaban llenas. ¿Quién dijo algo? Exactamente, y mucho cuidado porque ya el próximo mes pues viene el Día del Padre y así nos vamos entonces, son mentiras. Pero en tiempos de pandemia, imagínate, puede ser la diferencia realmente, ¿no? Porque excusas son las que se buscan para poder celebrar algo. Ojalá que eso sí se respete. Sí, ojalá que sí. Desde hoy. Porque si no, esta ola va a seguir y va a seguir, los casos van a ir incrementando. De hecho, en los últimos 14 días, los casos incrementaron en más del 10%, los casos positivos. El Ministerio de Salud lo daba a conocer, cuando ya habíamos marcado una baja también en los mismos. Entonces, no hay que retroceder, hay que ir avanzando y hay que hacer caso a las medidas de bioseguridad. Así es. Finalizamos este tema
pues con el desconsuelo que estamos en la ola eterna del COVID-19, porque no se mira ni vacunas ni que respetemos también todas las medidas. Vamos a la pausa mejor. Por supuesto, regresamos con otras noticias. Por favor, no cambie. Recuerde que nosotros somos a la medida. Gracias por continuar con nosotros. Le damos seguimiento ahora a las noticias de carácter judicial, porque Alfonso Rafael Menéndez, acusado de la muerte de su padre en el 2012, solicitó a un juez que se realizara un reconocimiento judicial en la escena del crimen. En mayo del 2012, la Policía Nacional Civil capturó a Alfonso Rafael Menéndez Castillo como el principal sospechoso del crimen de su padre, Rafael Estuardo Menéndez de León, de 60 años, acribillado a balazos cuando salió de su casa en Vistahermosa 1, zona 15, el 21 de marzo del 2012. En la fase final del juicio, en el Tribunal Noveno de Sentencia Penal, el abogado defensor solicitó, como medio de prueba nuevo, para demostrar la inocencia de su patrocinado, que se realice un reconocimiento judicial donde fue asesinada la víctima. Con dicho reconocimiento judicial se podrá demostrar en el presente debate las distancias existentes entre un punto y otro, el tiempo que se tarda en recorrer una persona, especialmente en ruta de escape, así como se verifica en las cámaras de seguridad, así como demostrar que el victimario principalmente no conocía el área en la que se encontraba realizando el hecho y por ello utiliza una ruta más larga para salir del lugar. El 18 de julio del 2013, un tribunal sentenció al procesado Menéndez Castillo a 29 años de cárcel por el delito de parricidio. Esa sentencia fue anulada el 21 de enero del 2015 y se ordenó repetir el juicio. La repetición del debate oral y público se desarrolla en el Tribunal Noveno Penal. Según la hipótesis penal del Ministerio Público, Alfonso Rafael Menéndez Castillo cometió el crimen en contra de su padre, Rafael Estuardo Menéndez de León, de 60 años, para cobrar un seguro de vida. Siempre en el ámbito judicial, un acusado por el caso de defraudación tributaria, La Línea, pidió eliminar los delitos por los cuales fue acusado. Y en este caso, pues que solo quedar sujeto a este proceso, pero por encubrimiento propio. ¿Qué es lo que pasó? ¿Quiere usted saberlo? Con mucho gusto, aquí está la información en A la Medida. En diciembre del 2020, William Estuardo Morales Lima se presentó voluntariamente ante el Juzgado B de Mayor Riesgo para resolver su situación en el caso por defraudación aduanera La Línea. Estuvo prófugo de la justicia por 4 años. El 22 de diciembre del año pasado se resolvió que Morales Lima fuera investigado por asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho activo. Este 24 de mayo, el abogado defensor pidió que fuera modificada esa resolución y que su patrocinado sea investigado únicamente por el delito de encubrimiento propio. El representante del Ministerio Público se opuso a la solicitud, indicando que las circunstancias del caso no han cambiado. Respectivo, ligando proceso penal al procesado por los delitos que ya ha hecho mención. De esa cuenta que estima que no es procedente, ligarlo, variar esa calificación jurídica y que la misma pueda encuadrarse en el delito de encubrimiento propio. Según la investigación del Ministerio Público, William Estuardo Morales Lima recibió sobornos para agilizar los procesos de ingreso de los contenedores con mercaderías sin cancelar los impuestos que establecía la Superintendencia de Administración Tributaria SAT. El juez del proceso rechazó la solicitud del abogado defensor y el procesado continuará sujeto al caso por asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho activo.